Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo quiero mostrarles cómo va todo en el huerto. Los tomates, los calabacines, los semilleros y también un experimento que hice con unas semillas caducadas en el año 2024. Ahora vamos al bancal de los tomates. Empiezo como siempre retirando la capa de mantillo del bancal y aflojo un poco la tierra con la horca del jardín. Luego paso un poco el rastrillo solo para nivelar. En este bancal la tierra está muy suelta, así que no tuve que trabajarla mucho. Estas plantas de tomate son las que germinaron de los semilleros que hicimos en diciembre. Hace 2 semanas las saqué del invernadero para que se fueran acostumbrando al exterior. La distancia recomendada para sembrar tomates es de 40 a 60 centímetros entre plantas, pero como sé que no todas se van a desarrollar igual, yo las pongo un poco más juntas y luego elimino las más débiles. Este bancal está relleno con compost maduro y estiércol bien descompuesto, así que tienen una buena base, porque esta planta demanda muchos nutrientes. Hice las etiquetas del semillero con papel y bolígrafo. Una semana fuera del invernadero y ya no se leía nada. Tengo que encontrar un mejor método para identificar mis semilleros. Los tomates necesitan mucho sol, mínimo 6 horas al día. Cuanta más luz, mejor producción y sabor. Más adelante les pondré soporte y un pequeño túnel de plástico para protegerlos de la humedad y de los cambios bruscos de temperatura, porque son muy propensas al mildio, una enfermedad fúngica común en las tomateras. El año pasado los tuve dentro del invernadero, pero la estructura no resistió las tormentas y el viento de la zona. Dejo en la descripción el vídeo de la temporada pasada por si quieren verlo. En este bancal sembré 8 plantas de tomate pera y 8 plantas de tomate cherry, lo cual debe ser suficiente para abastecer una familia de 4 personas durante la temporada. Los tomates cherry para consumo fresco en ensaladas y el tomate pera para conservas. Una vez sembradas las plantas, vuelvo a colocar el mantillo y riego con abundante agua. Y aquí aparecen las primeras fresas de la temporada en el huerto. Como solo siembro 2 plantas de calabacín, en este bancal no retiro el mantillo, pero sí airé un poco la tierra con la horca. El calabacín produce muchísimo y muy rápido. Si se cosecha con frecuencia, produce aún más. Por eso no suelo sembrar más de 3 plantas. Es importante dejar al menos 80 centímetros entre ellas para evitar hongos por falta de ventilación. El riego debe ser abundante, pero evitando mojar las hojas para prevenir la caída de hongos en la planta. También me dio tiempo dejar preparados en el invernadero los semilleros de pepino, pepinillo, espinacas, perejil y sandía. Ahora quiero contarles algo que me pasó con los semilleros que hice en diciembre. De todos los que preparé, solo germinaron los tomates y los puerros. El resto no salió adelante. Al principio pensé que quizás me había adelantado demasiado con la fecha, o que el invernadero no tenía las condiciones adecuadas para que germinaran las plantas. Pero después me fijé en la fecha de caducidad de los sobres, y aunque las semillas no se mueren de golpe, sí van perdiendo fuerza con los años. Para salir de dudas, decidí hacer un experimento. Tomé las semillas que quedaban en esos sobres vencidos y las puse en una servilleta húmeda. Las enrollé, las metí en frascos de vidrio y los dejé semiabiertos guardados en la despensa de casa.
Con parte de las semillas que quedaban de ese mismo lote hice otra prueba. Aprovechando que estaba preparando la tierra de la jardinera de la terraza, sembré unas cuantas directamente en el suelo, mezclando previamente el contenido de los sobres en un poco de sustrato para semilleros. Pasados un poco más de 2 semanas, de las semillas sembradas en tarros de vidrio germinaron bien las zanahorias y algunos puerros. Del resto, no germinó absolutamente nada en ninguno de los dos métodos de siembra. Así que ya tengo claro que las semillas de zanahoria que tenía no eran de especie resistente al frío y que las sembré muy avanzados en el invierno. Y el resto, aparte de los puerros que sí se dieron bien, creo que el problema no fue tanto haberme adelantado a hacer los semilleros en diciembre, sino que ese lote de semillas ya no tenía viabilidad. Pero eso también es parte de la experiencia en el huerto. Probar, equivocarse, comparar y aprender para la próxima temporada. Y hasta aquí el vídeo de la semana. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.